nuestra formación, en este caso, ética y moral. Es decir, nuestro ideal de profesional, nuestro ideal de persona. Entre tanto, dilema y ético que tenemos, vamos a abordar varios en el transcurso de esta semana y la otra, como para poder entender. Uno de ellos tiene que ver con la situación acerca del trabajo en equipo. Es decir, cuando nosotros integramos un equipo, por lo general, y tal como ocurre con las obras de arte, todo producto que supone una creación, ¿no? Todo producto que, re, que supone una creación resulta ser una obra de una persona determinada. Y así se suele pensar que el ejercicio del diseño resulta ser una tarea esencialmente autónoma. Sin embargo, si consideramos que muchos diseñadores trabajan en empresas, en agencias, y que aquellos que lo hacen de forma independiente tienen al menos contacto con el cliente. Ahí podemos darnos cuenta de que aun cuando un diseño como producto, si simplemente no, pueda pertenecer a una persona, el proceso por el cual pasa involucra también a otras personas. Es decir, no estamos trabajando solo en una agencia. Así resulta fundamental que el diseñador sepa trabajar en equipo. Eso es fundamental. Saber desempeñarse y desarrollar su actividad profesional dentro de un equipo profesional. Pero más allá de que los trabajos puedan ser compartidos o no, a nivel de proceso o ejecución, los diseñadores siempre enfatizan o hacen hincapié en la necesidad de saber trabajar en equipo como una forma de potenciar la creatividad. En otras palabras, en lugar de considerar que el genio creativo es algo absolutamente personal y privativo, muchos diseñadores creen que la creatividad de uno se enriquece con la del otro. Pues pueden ahí complementarse, aportando entre los miembros del equipo las ideas que puedan tener. Al mismo tiempo se plantean criterios de selección de cierta o determinada técnica, de cierta y determinada especialidad, enfoque, en fin. Así en algunas agencias ocurre, por ejemplo, que el trabajo incluso se comparte, lo que implica que lo que uno empieza puede ser terminado por otro. Además, muchas veces se debe tener en cuenta que cuando se trabaja para una agencia o empresa, los productos siempre y diseños finales llevan el registro de esta y no del autor real, o sea, ponen el sello de la agencia, y por lo que pueden intervenir otras personas en su proceso. De ahí la importancia de estar dispuesto a trabajar en equipo y de compartir los resultados, obviamente, del trabajo personal. Entonces, como todo profesional, no escapa en el caso nuestro del diseñador, debe estar consciente de que su trabajo aporta al beneficio del grupo humano en el que se haya inserto, aporta a la agencia, y que en ningún caso lo anterior va en desmedro de su propio bien. Cuando se trabaja en una empresa se buscan siempre objetivos comunes. Son estos los que favorecen finalmente a todos los trabajadores involucrados. Es decir, siempre el trabajo colectivo es en beneficio de quienes integran esa agencia, ese equipo de profesionales que está al frente de una determinada actividad, en este caso, la de ser diseñadores gráficos. Pero también ocurre que en otros casos, ¿no? Aun cuando sea una sola persona, que también puede tener un emprendimiento unipersonal, se dedique a dar forma también a un determinado concepto o idea, esta puede estar abierta a recibir opiniones, críticas o sugerencias de otras personas, más allá que yo trabaje solo. Y es aquí también que surge otra cualidad que el diseñador debe poseer, que es el trabajo en equipo, que implica también el saber escuchar las opiniones de los demás. Entonces, más allá de que trabajemos solo, siempre estamos en contacto con otros profesionales, con otros colegas. Y en ese contacto, obviamente, nosotros vamos a tener opiniones diversas, que sin lugar a duda va a diversificar nuestra formación y también nuestra percepción de la realidad como mercado, es decir, como
como integrante de un producto del mercado, es decir, como demanda del mercado. O también diríamos como necesidad del mercado, es decir, qué es lo que el mercado requiere de nosotros para nosotros dar satisfacción a esa necesidad. Pero ocurre también que el diseñador tiende a considerar bueno el resultado de su trabajo, pero como se mide en gran parte bajo parámetros estéticos, siempre consideramos que el trabajo del diseñador es un trabajo artístico, estético, es el arte en sí mismo. Es mejor también si cuenta con el punto de vista de los demás, es decir, que haya una opinión de personas especializadas. Y en este caso, según la experiencia de algunos diseñadores, los estudiantes recién egresados siempre tienden a caer en la subjetividad y consideran que todo, o la mayoría de lo que hacen, ha quedado bien. Sin embargo, la experiencia va otorgando un criterio mucho más amplio a medida que uno se va formando y agudo, que permite evaluar con mayor altura de miras al resultado final. Entonces, después de todo, podríamos plantear esta situación con que un trabajo sea estéticamente bueno, sino que además debe ser funcional, es decir, que debe servir para algo. Es decir, que debe ser de utilidad para la población, para la comunidad y fundamentalmente para quien lo contrata. Si nosotros, es decir, cuando se trabaja en un diseño, siempre se busca satisfacer la necesidad de un cliente, de alguien que lo pide. Y es aconsejable pedir asesoría a los demás y estar abierto a la crítica constructiva. Siempre la camaradería contribuye, obviamente, a la excelencia del trabajo profesional. Siempre. Y también a la creatividad. Es muy importante tener en cuenta eso. Eso sería un poco, más o menos en síntesis, lo que abordamos desde la problemática que tiene con el trabajo en equipo. Otro de los dilemas que también nos planteamos desde la profesión tiene que ver con el ambiente laboral. Es decir, uno es el equipo de trabajo, es decir, obviamente en el equipo de trabajo uno se relaciona con otros profesionales, con otros colegas, o también con otras personas que a lo mejor no son colegas, pero sí son auxiliares de la actividad profesional. En cambio, acerca del ambiente laboral, de las capacidades para trabajar en equipo, que mencionábamos en el caso anterior, también depende el ambiente laboral, en este caso, que se genere en ese lugar de trabajo. Y otra cuestión es, ya no estamos hablando ya de una relación con otros profesionales, con otros colegas o con otras personas, sino hablamos ya más bien del lugar del trabajo. ¿Cómo es el ambiente de ese lugar de trabajo? Para ser más preciso, cuando en una agencia o en una empresa, los trabajadores son celosos de sus productos y se cierran las críticas u observaciones de los demás, ahí suele generarse un clima de tensión que finalmente acaba por afectar a los mismos integrantes de ese grupo o de ese equipo. En este caso, a los mismos diseñadores. Es decir, siempre se habla o se estila de que hay como una cuota, es decir, muy personal, de subjetividad que existen en los creativos. Es normal que ocurra. Es decir, todo aquel profesional que tiene una de sus características para llevar a cabo su profesión, que es la creatividad, bueno, como su nombre lo indica, uno está creando algo nuevo. Y esa creación uno le pone toda una cuota de empatía muy personal. Y bueno, es decir, esto lo elaboré yo, esto es lo que yo pienso, esta es mi idea, esta es mi creación. Entonces, obviamente que por ahí somos reacios a que nuestra creación a veces sea vista o sea calificada de una manera en la cual nosotros no estamos de acuerdo, o al menos no esperamos ese tipo de calificación. Entonces, un buen ambiente de trabajo no solo implica un lugar, ¿cierto?, cómodo, lindo, confortable, bien decorado, bien puesto, sino que también es un lugar donde uno pasa las horas trabajando. Y esa hora implica relaciones con otras personas. Y esa relación con otras personas a nosotros nos pone obviamente en una situación que es muy especial, distinta de lugares o de otros lugares donde la relación no es de estas características, ¿no? Más allá de la infraestructura, de las oficinas, escritorios, de los sedes de trabajo, talleres, no sé cómo le llaman,
el ambiente siempre se crea en base a una atmósfera que se percibe en un lugar de trabajo en el que los colegas y funcionarios también mantienen un buen trato, basado siempre en el respeto, la camaradería. Bueno, estos mismos, así con estas características, se ven beneficiados y la interrelación o la intercomunicación entre ambos o entre los integrantes de ese grupo, de esa agencia, va a ser mucho más beneficioso. En este caso, digamos que lo que hablábamos recién en el punto anterior, ocurre en cualquier profesión. Si vemos, a ver, se viene a la cabeza, a ver, justo el lunes tengo que ir al oftalmólogo. En un centro de la visión, bueno, hay varios, ahí trabajan profesionales de la visión, pero también están los residentes, también están los administrativos, también están los asistentes, enfermeros, algunos tienen quirófano, tienen para operar, o sea, también habrá como anestesista, en fin. Entonces, hay un grupo, ¿cierto? Entonces, lo anterior siempre ocurre en cualquier profesión. También ocurre lo mismo en el diseño gráfico, pero tiene una incidencia muy especial en el caso del diseño. Acá, por ejemplo, si consideramos que para un profesional de esta área logre óptimos resultados en su trabajo, obviamente que va a necesitar de cierta inspiración y de una buena cuota de creatividad. Y en este caso resulta indispensable que trabaje en un ambiente que propicie esta actitud de creatividad. Un ambiente de tensión o una atmósfera de rivalidad y envidia acabará, obviamente, en cambio, por menoscabar, en este caso, al diseñador, pero no se encontrará con la actitud necesaria para poder crear. Es decir, hay que crear la atmósfera para crear. O mejor dicho, hay que establecer la atmósfera para crear. O sea, la inspiración requiere de un cierto ambiente, de una cierta atmósfera que posibilite o que invite a crear. De otra manera, no. Y a veces, bueno, hay algunos que se inspiran también, es decir, de otra forma, como se inspira el artista plástico. Eso a veces se inspira con un tema musical. Es decir, a veces se pueden inspirar a través de ello. Algunos se inspiran con alguna novela, se inspiran con una película, algunos con un buen licor. En fin, o sea, distintos modos de inspiración como para decir, bueno, voy a crear un ambiente de creatividad y esa creatividad me va a poner a mí prácticamente en una situación donde la idea puede aflorar de una manera distinta que a otros ambientes que no sean característicos de ese clima que se debe preparar para lograr la creatividad. Entonces, un buen ambiente de trabajo también se constituye finalmente en un elemento de motivación para el diseñador, quien pueda trabajar así con mayor agrado y dedicación. Por otra parte, en la medida en que se es parte o se conforma un grupo de trabajo con buenas relaciones laborales, también se propicia la identificación del trabajador con su empresa, lo que obviamente repercutirá no solo en beneficio de sí mismo, sino que del grupo al que pertenece. Esto es fundamental entender, es decir, nadie va a un lugar de trabajo a sufrir, es decir, yo no puedo incorporarme a un esquema de trabajo si no tengo real conciencia y del rol que me corresponde dentro de ese equipo de trabajo. Entonces implica también un compromiso con la marca de la agencia y también con la idea o con el ideal que la marca y la agencia persiguen. Entonces, en este sentido, el trabajador que se identifique con esa marca, con esa empresa, trabaja también para esa empresa. Y así va asumiendo un grado de compromiso, de lealtad, de un comportamiento, con un sentido de pertenencia, con una actitud pertinente para que la empresa crezca. En fin, y esto puede obviamente resultar fundamental en ciertas ocasiones en la que dicha relación trabajador-empresa, diseñador-empresa, diseñadora-agencia, se ve puesta a prueba. Y esto obviamente sucede cuando en ocasiones ciertos clientes tienen preferencia por el estilo de uno de los diseñadores y lo intentan trabajar a espaldas de la agencia.
creo que hay una agencia muy vieja, no me quiero equivocar, pero creo que es de la Coca-Cola, los diseñadores que trabajan en la Coca-Cola, creo que son del Press, si no me equivoco. Sí, creo que de Coca-Cola. Y bueno, ustedes han visto que ellos tienen un estilo muy personal en la publicidad, bueno, y cada vez que elaboran un producto, son tan creativos que ustedes pueden ver una publicidad actual y una de las más viejas y nunca se parecen ninguna. Son muy idénticas. ¿Cómo se dice? Inéditas. La mayoría son inéditas, es decir, y bueno, y los estilos que vienen planteando a través de los años, ¿no? Por eso dice que es la agencia de publicidad la primera del mundo, la de la Coca-Cola. No recuerdo cómo se llama, pero bueno, no sé, está dentro de la Coca-Cola, es decir, que o sea, no es una agencia externa a la Coca-Cola, a la empresa Coca-Cola. Pero bueno, pero sí ha dado muestra de que o sea, tiene una característica primordial, esencial, que se dedica únicamente a promocionar productos de la Coca-Cola y no a otros. Entonces, por lo general, diríamos que eh, para un cliente, en este caso, puede resultar menos costoso trabajar de forma independiente con un diseñador. En comparación a los precios, en este caso, por contratar los servicios de la agencia y de la empresa. Aquí la decisión de participar de esto dependerá absolutamente del criterio del diseñador, quien debe considerar que más allá de la oferta económica, el trabajo constante y seguro lo posee con la agencia. Pero es deber de la agencia hacer que dicho diseñador se sienta parte de ella y sea leal en este tipo de casos. Por eso hay un compromiso con la agencia. ¿Entienden? Y ese compromiso se da simplemente por tener una actitud de pertenencia. Es decir, perdón, tenemos un sentido de pertenencia con la agencia o con la empresa y eso va a resultar tener actitud pertinente con la misma. Entonces hay un compromiso, en realidad uno se identifica con esa empresa y de esa forma uno lleva adelante, a cabo la tarea profesional porque está consustanciado con los productos que elabora esa empresa. Bueno, ¿alguna duda? No, hasta ahora no. Bueno, se entiende, ¿no? Más o menos cómo se va un poco ya perfilando la ética profesional desde ya específicamente del diseño. Es decir, este mismo texto hoy está adaptado también a otras profesiones, como puede ser la comunicación, es decir, como puede ser un medio de comunicación, es decir, exactamente la misma orientación, nada más que tiene que ver en este caso con las tareas específicas dentro de un equipo de producción. Un equipo de producción sería un equipo puede ser de producción de un programa, de un noticiero, de un magazine, de un documental, de un cortometraje, largometraje, en fin, una película, un testimonial. Bueno, en este caso particular estamos hablando de equipo de trabajo que tienen que ver con alguna agencia, alguna empresa de publicidad, ¿no? Después tenemos otros tipos de dilemas que nos planteamos muchas veces y tenemos que saber entender o interpretar cuando hablamos acerca de la competitividad. Es decir, ya hablamos del equipo de trabajo, hablamos del ámbito laboral, cómo se debe llevar a cabo la profesión. Ahora un poquito plantearemos lo que es la competitividad, la competencia. Aún, por ejemplo, cuando puede darse en un ambiente, o un buen ambiente, digamos, al interior del equipo de trabajo, en ocasiones puede verse, este equipo de trabajo, este ambiente afectado cuando la competencia entra en juego o la competitividad entra en juego. Acá es cierto que nada de negativo tiene la competencia en la medida en que fomente los deseos de superación y sea fuente de motivación para el perfeccionamiento. Sin embargo, muchas veces se corre el riesgo de que lo anterior llegue a un extremo para pasar a transformarse en rivalidad pura.
¿no? Entonces, algunos diseñadores reconocen que en sus mismas escuelas, cuando aún estaban estudiando, la competitividad y las rivalidades comenzaban ya a asomarse, por eso es importante que desde los inicios un diseñador sea competitivo únicamente en su deseo por ser el mejor, sin que para ello requiera perjudicar, ¿no?, a los demás. Es siempre la competencia es sana en el sentido de cuando se intercambian cuestionamientos, se intercambian opiniones, apreciaciones, experiencia, y eso obviamente que es bueno, es bueno porque de esa manera, cuando se está compitiendo con otra empresa, con otra agencia, bueno, el producto es lo que diferencia, digamos, la calidad de cada una de las agencias o de las empresas. Pero en el ámbito laboral también se da parte de competencia, sobre todo cuando se trabaja para una agencia o una empresa, y podemos comprobarlo en dos ámbitos fundamentales, como es en la captación de clientes y también en el nivel de la originalidad, lo que hablamos recién, de las obras inéditas. Es decir, porque en base a eso también va a variar el costo. Es decir, el costo de las producciones, es decir, eso tiene mucho que ver. Entonces ahí, bueno, ahí es donde entramos a veces a discutir cuestiones que tienen que ver con la actualidad profesional de muchas profesiones. En el sentido, cuando hay profesiones como el caso de ustedes que no están todavía regladas, reglamentadas, o no están regidas a través de un colegio profesional, y ahí se torna un poco difícil. ¿Por qué? Porque como es una profesión y al mismo tiempo es un oficio, muchas personas se dedican a esto sin tener la titulación académica. Y en ese caso es un perjuicio para la profesión en sí misma, porque es decir, el costo o el arancelamiento de los trabajos no están unificados y no están controlados, entonces cualquiera puede cobrar, sería bueno que cobren más, o sea, que cobren más caro, así sería bueno, porque todo el mundo, digamos, la vara o el criterio de igualación, si se quiere el término, si se acepta el término, es hacia arriba. O sea, sería como igualar para arriba, es decir, pero lamentablemente es al revés, es decir, la proliferación de oficios y no de profesiones hace que en realidad se cobre menos, y la igualación es para abajo, todo lo contrario, y eso va en detrimento del mercado laboral, de la oferta y la demanda, y fundamentalmente de la calidad profesional. Eso ocurre en todo, eso ocurre en todas las profesiones que no están regladas. Imagínense ustedes profesiones como la ingeniería, profesiones como la arquitectura, profesiones como la medicina, profesiones como la abogacía, por ejemplo, y bueno, no cualquiera puede hacer eso. Además están penadas por la ley, es decir, llevar a cabo una actividad que no sea profesional, eso está penado por la ley. Y en el caso particular de ustedes es una actividad profesional, y aquel que no sea profesional debería también ser penado por la ley. Tenía que tener ese alcance, pero como no hay una colegiación profesional, entonces que se dedique a eso, a controlar, y una vez que controla, pues tiene las facultades para sancionar y para demandar, y en este caso, bueno, obviamente. Bueno, a la que nos pasa también a nosotros, locutores, nos pasa mucho eso. Nosotros tenemos una entidad gremial, sí, pero nosotros no tenemos la facultad de sancionar, únicamente de controlar el respeto de los derechos de los trabajadores, pero cuando hablamos de una colegiación, es decir, de un colegio profesional, el colegio tiene el dominio de la matrícula. Y entonces ese es el primer bastión o el primer elemento importante para poder defender la profesión, porque aquel que no esté matriculado y que no se haya matriculado no puede ejercer, y si ejerce, sí, estamos hablando de un ejercicio ilegal de la profesión. Ahí sí hay un artículo del Código Penal que directamente hasta puede terminar en la cárcel, es decir, la persona que ejerce una actividad que está reglada y tutelada por un colegio profesional, en ese caso particular, bueno, recibe la sanción que corresponde y la inhabilitación de por vida para llevar a cabo esa actividad. Y a eso lo que tienen que apuntar ustedes como técnicos profesionales, técnicos superiores en diseño gráfico, a crear esa colegiación,
que no es un gremio, eso no tiene que ver con lo gremial. Si bien la actitud se parece mucho a un gremio o a lo gremial, pero en definitiva es una agremiación de carácter profesional. Y eso implica la defensa irrestricta de la profesión, es decir, que nadie ejerza la función, en este caso la profesión, sin titulación. Eso es lo fundamental. O sea que tiene por delante una tarea que deberían ya a esta altura, digamos, del desarrollo de la profesión y de la carrera, ya debería haber un colegio profesional en la provincia que regule este tipo de actividad. Que también podría incorporar a los trabajadores de oficio, que se ven en una categoría que el mismo estatuto profesional lo puede permitir. Pero es una manera también de tener control. Primero que tienen que abonar la matriculación para estar habilitado para poder desempeñar la tarea. Es más, los colegios profesionales siempre extienden un certificado de ética profesional, y fíjese la palabra que usan, ética. Y bueno, y si no tienen ese certificado de ética profesional no pueden ejercer. Y eso también lo extienden o lo expiden la mayoría de los colegios profesionales, colegios de abogados, consejos de abogados, colegios médicos, y bueno, y se extiende ese certificado, se llama certificado de ética profesional. Y bueno, lo tienen que tener, si no, no pueden ejercer. Los colegas míos que son psicopedagogos, que son licenciados en psicopedagogía y hacen clínica, no pueden ejercer si no tienen, además, no pueden facturar, no pueden cobrar, no pueden atender ninguna obra social si no tienen expedido el certificado de ética profesional que les pide que lo extienda el colegio, en este caso el colegio psicopedagogo. Y aparte tienen la cuota al día, si no tienen la cuota al día, o sea, la cuota al día sería la cuota societaria, la cuota que se paga todos los meses. Bueno, y si no la tienen, no pueden ejercer. ¿Se entiende lo que digo? Y bueno, y si ejerce y el colegio lo sorprende en el ejercicio, bueno, lo puede sancionar. Y la sanción es el retiro de la matrícula. Porque si no le quitan el título, pero sí, usted sin matrícula, o sea, los colegios no están para quitar el título, porque no corresponde. Esa es una tarea, los títulos no se quitan, salvo que sea un título trucho. Entonces sí, bueno, que se descubra, sí, bueno, ahí ya es otra cuestión, ya estamos hablando de falsedad ideológica de documento público, es decir, que ahí van presos por otra vía, que es un código penal. Bueno, pero en ese aspecto, pero sí o sí, el colegio profesional tiene todas las herramientas para llevar a cabo, ¿no? Estos remedios para defender la profesión. El primer caso, a veces siempre suele ocurrir cuando surge la necesidad de ganar una cuenta o de mantener un cliente. Con respecto a la competitividad, ¿no? Vamos a retomar el tema. Lo que muchas veces implica el manejo de cierta información. Por ejemplo, en el caso del diseño gráfico, las agencias siempre suelen mantener información acerca de los productos que lanzará una determinada empresa a fin de diseñar, qué sé yo, envases, afiches, página web, imagen de dicho objeto, o sea, o para el caso del diseño de vestuario, una agencia puede manejar información acerca de una cadena de tienda o de cierta colección que esté pronta a ser lanzada. Y además, a mí me hablaba recién de la Coca-Cola. Ustedes saben que ellos tienen guardado bajo una caja fuerte la combinación química del producto Coca-Cola, de la gaseosa. Y únicamente tiene acceso a ese lugar el dueño de la Coca-Cola, el que es ahora, ¿no? Y nadie más. ¿Entiendes? Y bueno, lo tienen que cuidar al dueño de la Coca-Cola, lo cuidan de una manera tal que digamos, la medida de seguridad que tiene es impresionante. ¿Por qué? Porque tienen que preservar ese secreto que está guardado sobre múltiples llaves en una caja fuerte. E incluso no se sabe dónde está la caja fuerte. No se sabe en qué lugar está. Bueno, entonces, decíamos entonces que para el caso del diseño de vestuario también una agencia puede manejar información
acerca de una cadena de tienda o de cierta colección que esté pronta a ser lanzada al mercado, como ya me decía de la Coca-Cola. También los diseñadores, a cargo cuenta de un producto, suelen ser muy cuidadosos con dicha información, velando especialmente porque esta no sea conocida por otras personas ligadas al mundo del diseño y de la publicidad. De lo contrario, pueden ver afectada su relación con el cliente o la captación de este, ya que otro diseñador o agencia puede entrar en competencia para obtener la misma cuenta. Es decir, por eso, motivado muchas veces los diseñadores por estas razones, acá da, por ejemplo, un ejemplo que dice que ocurrió en una ocasión que una diseñadora fue despedida por tener familiar en una empresa que competía con el cliente de la agencia a la que ella pertenecía. O sea, temiendo la agencia que esta diseñadora revelase información sobre el cliente, la despidieron como medida de resguardo. Es decir, hasta en eso muchas empresas de envergadura o de primera línea mantienen este tipo de política de seguridad para, obviamente, mantener y preservar esa fuente de información que tiene que ver con su clientela, con sus diseños, con sus matrices, en este caso matrices de diseño, y bueno, por temor a que sean plagiados, robados o traficados. Entonces, y en este caso podemos evidenciar el extremo cuidado al que puede llegar por mantener reservada la información de un cliente, ¿no? Sin embargo, aun cuando dicho respeto sea correcto, no debemos olvidar que las medidas de reserva no pueden ser caer en el extremo de la desconfianza, especialmente si se trata, en este caso, de los mismos trabajadores. Entonces, nuevamente asoma aquí la necesidad de trabajar en un ambiente laboral de respeto y compañerismo, ¿no? Y esto implica una cuota de confianza que no puede, bajo ningún punto de vista, perderse dentro de un equipo de trabajo. Bueno, ¿alguna duda? No, profe. ¿Alguna pregunta? No, un momento. Bueno, vamos terminando. Entonces, hay otro punto también que es interesante que lo veamos, de estos dilemas, tiene que ver con, en cuanto a la originalidad y la autoría, que tiene que ver muchas veces con la obra en sí, con el trabajo en sí. No sé si tengo tiempo de verlo ahora o lo vemos después, más adelante. Pero esto es rapidito. En relación a este punto, el tema anterior, bueno, surge los dilemas relacionados con la originalidad de los trabajos o productos creados y con los derechos de autor que se derivan de ellos. Acá las copias se generan por esta competitividad, es decir, obliga al diseñador a seguir aquellos modelos que han resultado exitosos, fenómeno evidenciable desde los años de estudio del diseñador. Por eso, por ejemplo, cuando alguien tiene la idea de un cierto logotipo, de una letra, de un estilo de letra, la mayoría de las veces son patentadas. Y ese patentamiento tiene que haber un registro en el registro de marca. En el registro de marca también está ahí planteada el derecho de autor o el derecho de originalidad de la obra, o en este caso de la idea, de la creación. Y bueno, y se tiene que respetar nadie puede utilizar eso si no tiene la autorización previa para llevar a cabo. Especialmente se da mucha discusión sobre los estilos de las letras, los estilos de los logos, ¿me entienden? Y bueno, hay veces que uno ve en internet que hay muchos logos internacionales, entonces la mayoría por ahí toma algunos logos, lo deforman de tal manera que sea algo parecido, y al ser algo parecido, bueno, ahí pueden escapar de alguna sanción o de alguna demanda. Pero en la actualidad hasta los parecidos también son tenidos en cuenta como que es un plagio o que es un robo de la creatividad o de la idea original o de la autoría.
En este caso, que cuando se forma parte de una empresa o de una agencia, los productos no llevan legalmente el nombre registrado de su autor real. En otras palabras, el producto no se reconoce legalmente como creación del diseñador que lo concibió, sino que forma parte de la empresa misma. Entonces, en cambio, en el caso de un diseñador que ejerce de forma independiente, aquí el registro de su trabajo dependerá de su propia decisión, siendo realmente poco los que se preocupan por legalizar la autoría de esto. La gran mayoría de los diseñadores admite que pocos se ocupan del ámbito legal de sus creaciones y que desconocen la existencia de algunos códigos profesionales o colegios asociados al diseño que legalmente fiscalizan los plagios. Bueno, porque es verdad, al no estar esto, porque ¿qué ocurriría si existiría un colegio profesional? Más allá que existe una legislación de marca, eso existe la legislación de marca. También hay una legislación sobre el derecho de autor y también de originalidad de la obra de arte. Creo que se llama la ley de bienes culturales. La ley de bienes culturales, que entonces ahí, es decir, entra todo, o sea, y hay procedimientos como para registrar una cierta determinada obra. Y la obra de nuestra como si yo fuera diseñador, la obra de ustedes tiene cabal de importancia. ¿Por qué? Porque es una obra estética. Yo siempre digo que es una obra de arte, también es una obra de arte. O sea, no sé por qué hace siempre diferencia de estética y de arte. En definitiva, las dos son asequibles o al menos eh, añadibles a la tarea específica que hacen ustedes, en este caso, como es el diseño gráfico. Entonces, sí, por eso yo digo que a veces ocurre también que en el caso del otro diseño, como el industrial, por ejemplo, hay una ley sobre propiedad industrial, ¿m? Que colabora también en la protección del trabajo profesional. Bueno, todas esas reglamentaciones hacen que por lo menos se pueda plantear la cuestión de la originalidad y legalizar la autoría de una obra. Es decir, el trabajo del diseñador también es una obra. Y también es un bien cultural. Por lo tanto, ¿por qué? ¿Por qué un bien cultural? Porque es parte de nuestras vidas. La cultura es parte misma de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo se puede concebir un programa de televisión como bien cultural únicamente? Una canción, un poema, un libro, como bien cultural. Y no poder hacer el diseño de una tapa de un libro. Es también un bien cultural. También es parte del libro en sí, porque lo hizo un diseñador. Es decir, yo eso también lo puedo vender, y al venderlo, obviamente, quien compra la carátula lo puede comprar y no consignar el autor de esa obra, pero sí, si no lo pueden, si no lo vende, no transfiere sus derechos de autor y de originalidad a la obra en sí, bueno, puede decir abajo copyright o decir esta obra pertenece eh, a Alexandra. Listo, bueno, la obra es de Alexandra, listo. Bueno, entonces ya tiene una cuota, es decir. Y a través de un colegio profesional tiene un reintegro, el reintegro que tiene que ver con la publicación de la obra y un arancel que cobra, así como cobran los derechos de autores, cuando le utilizan sus poemas, sus canciones. Entonces hay una empresa que se dedica a eso, según una entidad que sería, por ejemplo, puede ser Adicapif, puede ser SADAI, que son las empresas que recaudan y se ocupan de recaudar cuando las obras de intérpretes y de autores son utilizadas por los medios de comunicación. Además, ahora se paga hasta para hacer una fiesta. Usted hace una fiesta de 15 o un encuentro, un cumpleaños, y usted pasa música y tiene que ir y pagar a SADAI, a DICAPIF, los derechos de autor, porque usted está usando música. Aunque sea una fiesta particular, o está hablando de que sea un evento que usted cobre entrada, una actividad comercial, no. Bueno, ahí está previsto. Bueno, ¿y por qué en este caso particular ustedes no pueden tener? De la misma manera, todas estas cuestiones que hacen al
al trabajo en sí de plantear la situación de este modo, ¿no? De la defensa de la originalidad y la autoría. Bueno, así, en estos casos, después hay otro punto que es muy interesante y tiene que ver acerca de la relación con el cliente. Es cómo tiene que ser nuestra relación con el cliente. Toda esta situación. Bueno, esto vamos a continuar a la clase que viene porque vamos a seguir con esto. Hasta acá vamos. ¿Alguna pregunta? No, nada, profesor. Bueno, Está bien. listo. Nos vemos la próxima.